nos dan esta figura, que es una maqueta de una escultura que será mucho mayor, y nos dicen que tenemos que representarla. Resulta que la ecuación de esta figura es x cuadrado partido 4 más y cuadrado partido 4 más z cuadrado partido por 9 igual a 1. Bueno, esta es la ecuación y se trata de representarla. Tenemos que hacerlo a escala 3 partido 400. Y hay que decir que la escultura original, en realidad, estas medidas corresponden a metros. O sea que en realidad la escultura va a ser mucho más grande, ¿no? Bueno, el hecho de que nos digan que realmente la escala es 3 partido 400, nos están diciendo que realmente 3 centímetros corresponden a 400 centímetros, o lo que es lo mismo, 3 centímetros en la realidad son 4 metros. Bueno, vamos a representar entonces la figura, aunque no es una elipse exacta, el contorno de lo que es la figura, ya que es ligeramente más ancha, nos vale para simular que es en realidad el elipsoide truncado, que es como se llama esta figura. Entonces tenemos la figura, que es en realidad una elipse. Marcamos la posición de los ejes, una elipse en el contorno, vamos. Dibujamos aquí por donde van los dos ejes, mayor y menor. Y ahora representamos también el fragmento que le falta, ya que es un elipsoide truncado. Entonces tenemos que en realidad cuando x e y vale 0 tenemos esta ecuación, el 9 pasa multiplicando, tenemos para x e y igual a 0, tenemos que z cuadrado es igual a 9 y z es igual a más menos raíz de 9 igual a más menos 3. Por tanto, esta medida realmente va a ser 3. Este eje es 3. Mientras que cuando, por ejemplo, esto va a ser igual a uno y otro, cuando tenemos que x y z vale 0, entonces ponemos x, z igual a 0, pues tenemos que y cuadrado vale, pasamos el 4 multiplicando, 4. Eso quiere decir que y vale raíz de 4 más menos raíz de 4 igual a más menos 2. Bueno, como tenemos que en el caso este x va a ser igual, ya que tiene el mismo denominador, pues también cuando y z ambos son iguales a 0, pues tenemos que realmente pues x cuadrado es igual a 4 y x es igual a más menos 2. Por tanto, eso quiere decir que el elipsoide tiene aquí esta medida de semidiámetro y esta, ya que son iguales, tiene esto como medida 2 y esto como medida 2. Bueno, tenemos entonces ya lo que sería un alzado de la figura. Pero tenemos también que esto está cortado y vamos a hacerle un corte, por ejemplo, a 2/3. O sea, el truncamiento, podemos poner así, el truncamiento está hecho a 2/3. Que quiere decir que realmente vamos a cortar esto y si tenemos aquí la elipse, y tenemos que este es su diámetro total, si hacemos aquí por ejemplo una línea con 3 unidades, unimos el punto 3 con este y por el 2 hacemos una paralela. Bueno, pues por este punto hacemos una ortogonal y este va a ser el corte de la figura. Nos quedamos con este fragmento
del elipsoide, que es en realidad lo que le falta aquí a este elipsoide, 1/3. O sea que tendríamos un fragmento 2 y el tercero se lo hemos quitado, ¿no? Bueno, eso quiere decir que tendremos que dividir esto en 3 partes. Aplicamos el teorema de Tales. Entonces, directamente a partir de, por ejemplo, el centro, marco aquí 3 centímetros. Pongo aquí 3. A ver el 2 que no lo veo bien. 2 y 1. Alineo aquí el 3 con este punto. Y por el punto 2 hago una paralela. Y por el punto 1 una paralela. Puedo seguir esto por aquí, coger aquí otro centímetro y seguir haciendo paralelas a esta. Eso quiere decir que aquí tengo ya 4 divisiones iguales. Corto la figura por aquí y esa es la representación de la figura. O sea que en realidad con lo que nos quedamos realmente es con este fragmento. Un poco de sombra para entender bien. Esta es la figura que tenemos, el elipsoide. O sea que en realidad tenemos, como decíamos, 2/3 de el elipsoide completo. Bueno, vamos a representar esto en asonometría. Ya sabemos que este diámetro vale 2, perdón, este radio vale 2, este 2, y este, digamos, esto es un elipsoide de revolución porque tiene estas dos medidas iguales. Si fueran diferentes, sería un elipsoide realmente achatado, que quiere decir que los 3 ejes serían distintos. Este sería distinto de este y de este. Por lo tanto, aquí tendríamos una semielipse, aquí otra y aquí otra. En este caso serían 3 elipses distintas, mientras que aquí hay siempre una elipse distinta y luego todas las secciones ortogonales al eje Z, que va a ser este, pues son todas siempre circunferencias, ¿no? Bueno, vamos a representar entonces esto en astrometría, aún así vamos a sacar alguna circunferencia más, por ejemplo la que pasa por Z igual a 1, o sea, por aquí. Una sección por aquí, a ver qué obtenemos. Z igual a 1. Esto sería Z igual a 2. Esto sería Z igual a menos 1. Bueno, entonces, si tenemos, por ejemplo, para Z igual a 0, ya habíamos visto, creo, cuando esto vale 0, pues aquí tenemos la ecuación de una circunferencia. Entonces tenemos x cuadrado más y cuadrado y pasamos el 4 multiplicando. Radio al cuadrado igual a 4 y radio es igual a más menos 2. Eso quiere decir que el radio este era 2. Entonces ya podemos dibujar aquí nuestro boceto del elipsoide. Aquí tenemos la posición del eje Z en el centro de la elipse, que podemos calcular, por ejemplo, haciendo 2 secantes. En el punto medio y en el medio hacemos una línea que pasa por esa, o sea, hacemos la mediatriz y entonces en el punto medio de estos dos cogemos el centro de la elipse. Bueno, una vez que tenemos esto ya podemos simular aquí. Tenemos el eje Z, tenemos el centro, dibujamos a 120 grados un eje y a 120 grados el otro. O sea que estos son 120, 120 y 120. Tenemos aquí el eje, por ejemplo, X, aquí el eje Y y aquí el eje Z. Bueno, sabemos que esta medida vale 2, esto vale 2 y esto vale 3. O sea que en realidad el elipsoide tiene esta sección circular, por aquí pasa una circunferencia que es la que acabamos de ver, que es esta. Y un poco más abajo, a una unidad, pasa ya el final de la figura. O sea que esa especie de
figura alargada, va a representar una escultura que realmente es mucho mayor. Tiene en realidad pues varios metros de altura, ¿no? Decíamos que íbamos a coger 2/3 de la longitud total, que es lo que vemos aquí, ¿no? Bueno, tenemos también en realidad 3 centímetros. Tenemos 3 centímetros, corresponden a 4 metros. Vamos a representar entonces la asonometría. La figura en asonometría pues queda según esta posición, con el eje inclinado, con cierto ángulo, y entonces vamos a ver qué ángulo debe llevar. Entonces, si por ejemplo dibujamos, vamos a hacer un triángulo aquí que nos entra dentro del dibujo, un triángulo equilátero. Entonces cogemos el lado, hacemos la mediatriz, hacemos centro en O con la distancia OA, hacemos un arco y nos corta aquí. Eso quiere decir que si unimos estos dos puntos tenemos ella el triángulo equilátero también al unir este punto con este. Si hacemos desde aquí la mediatriz de este segmento, tenemos aquí, bueno, la bisectriz de estas dos, más fácil. Esta es la bisectriz y unimos este punto. Esto es una pirámide que corresponde a la sonometría isométrica. Bueno, esta pirámide podemos abatir las caras haciendo centro aquí, hago un arco, una semicircunferencia, y como sé que en el espacio esto es de 90, esto también y esto también, pues puedo unir este punto con este y este con este, y automáticamente pues voy a colocar el elipsoide, pues por ejemplo en esta posición, o por ejemplo en otra, o la puedo poner así también, o hacia abajo. Bueno, pues según eso, antes de nada vamos a ver y vamos a calcular. Aquí tenemos la circunferencia, que es la ecuación que acabamos de sacar, y vamos a sacar ahora aquí la ecuación, por ejemplo, cuando pasa por el punto 1. Este sería el punto 2. Bueno, por el punto 1, z igual a 1, tenemos, valdría para más menos 1, ya que en realidad este diámetro va a ser igual que este. Esta sección altura 1 va a ser igual que a altura menos 1. Entonces cogemos la ecuación x cuadrado partido 4 más y cuadrado partido 4 igual a, sustituimos aquí el 1, por ejemplo, tanto positivo como negativo, como es el cuadrado, queda positivo. Entonces tenemos 1, pasamos ya 1 partido 9 menos 1 partido 9. Pero en realidad pasamos 1 partido 9 para aquí. 1 es también 9 partido 9. Podemos poner 9 partido 9. Y así ya podemos poner que esto es igual a 9 menos 1, 8. 8 novenos. Entonces tenemos x cuadrado más y cuadrado partido por 4 es igual a 8 novenos. Pasamos el 4 y tenemos que x cuadrado más y cuadrado es igual a 4 por 8, 32 novenos. Bueno, 32 novenos es 3,55, entonces ya lo ponemos aquí, x cuadrado más y cuadrado es igual a 3,55. Y tenemos que el radio al cuadrado es igual a 3,55. Pasamos esto como raíz y tenemos que vale más o menos 1,8. Bueno, entonces tenemos ya que este radio valía 2, según vemos aquí, mientras que este radio vale 1,8. Bueno, la normativa de cotación no permite ponerlo ahí, pero bueno. Bueno, sabemos entonces ya cuánto mide este radio. Podríamos calcular también lo que mide este, pues simplemente dándole el valor aquí 2. 2 por 2, 4 novenos. 4 novenos tendríamos entonces 1 menos 4 novenos. Podríamos poner entonces 9 novenos menos 4 novenos. 9 menos 4, 5 novenos. Bueno, sería lo mismo, exactamente lo mismo. Bueno, vamos por último a hacer la representación asonométrica. Decíamos, teníamos una pirámide y de repente vamos a imaginar en el espacio esa pirámide que es continua, y ahora el elipsoide lo colocamos aquí. Aquí colocamos la circunferencia
y aquí está el elipsoide. Al proyectar este punto tenemos la asonometría. Entonces esta circunferencia que viene por aquí, así, más bien el eje vendrá por aquí. Al proyectar el elipsoide, pues lógicamente tendremos aquí la perspectiva sonométrica del elipsoide, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para representar esto, el elipsoide está aquí arriba, podemos hacer un plano que pase por la mitad, o sea que pase por el eje Z, y abatirlo. Entonces, si abatimos ese plano, pues cogemos el centro, vamos a llamar este punto P y este punto T, el centro de PT, hago centro ahí que le llamaremos X, bueno, X no, bueno, es igual, X', y hago una semicircunferencia. Proyecto este punto ortogonalmente y ahora ya tengo que en realidad este es el abatimiento, ya que en realidad es un triedro trirectángulo, este plano es perpendicular a esta línea y esto vale 90. Bueno, ¿qué acabo de hacer? Pues simplemente el plano de este triángulo que tengo aquí, y que para que se vea mejor lo puedo hacer aquí un tono diferenciado, o sea, el plano de ese triángulo lo he girado, de manera que me queda aquí en esta semicircunferencia abatida. Entonces este punto cae aquí y el triángulo cae aquí. Bueno, ahora ya sé que aquí puedo poner el elipsoide y proyectar todos sus puntos, ¿no? O sea que en realidad he hecho esto para mostrar esta nueva vista auxiliar del elipsoide. Bueno, entonces como en realidad esta línea y esta del triedro tienen esta dirección, entonces ya puedo dibujar este triángulo otra vez aquí. Vamos a marcar el eje, vamos a marcar este punto, una paralela a esta, o sea, el mismo triángulo, una paralela a esta. Este punto lo proyecto, tengo ya ahí la pirámide otra vez. Y ahora esta dirección la voy a marcar, por ejemplo, el abatimiento, en vez de ponerlo aquí para que no se me solape la figura, la voy a poner haciendo aquí una vertical igual que esta, paralela. Entonces ahora la proyecto aquí. Proyecto este punto, hago la semicircunferencia de centro X', trasladado, y aquí tengo ya la semicircunferencia. Bueno, sé entonces que el eje sigue esta dirección y el plano perpendicular a ese eje sigue esta dirección. Por tanto, lo único que tengo que hacer es colocar aquí el perfil de ese elipsoide, que decíamos que era esta elipse. Entonces, marcamos el eje un poco más. Y aquí tenemos ya nuestro elipsoide, cogiendo aquí la posición de los ejes. Tengo el trípode delante, me resulta difícil coger ahí la posición exacta de... Bueno, parece que viene por aquí. Entonces este es nuestro elipsoide. Habíamos cogido ya las medidas, cogemos aquí las 3 unidades y cogemos la cuarta. Tenemos entonces ya aquí, esta es una línea perpendicular al eje mayor del elipsoide de revolución, y aquí tenemos el corte de la figura. Por lo tanto, ya sabemos que ese es nuestro elipsoide. Entonces, una vez que tenemos ya ese perfil, lo único que tenemos es que proyectar los puntos. Vamos, batería. Entonces sabemos que aquí está el polo superior y aquí el polo inferior. Y sabemos también que la parte más alta, pues simplemente se trata de hacer una tangente a la elipse que sea perpendicular a este eje. Entonces ya la marcamos y aquí igual, una tangente perpendicular a ese eje. Proyectamos el polo tienen que ser paralelas.
Entonces este es perpendicular y el polo proyectado, aquí a igual distancia al proyectar este polo, me queda aquí. Bueno, por último, este elipsoide que tiene este diámetro, pues viene desde este punto, haciendo una perpendicular otra vez, hasta este, viene... El triángulo no tiene nada que ver con todo lo que estamos proyectando. Y por último, la circunferencia del elipsoide, sabemos que el elipsoide en gasonometría está girado siguiendo la dirección de este eje desabatido, o sea, esta dirección. Giremos lo que giremos el elipsoide, siempre esta medida es invariable, la anchura de esta circunferencia mayor, que corresponde realmente a esta. Eso quiere decir que esta medida la cojo y la tengo que poner aquí centrada. Entonces, esa medida es, luego esto, los números habría que calcular matemáticamente, 2,6. Sí, 2,6, o sea que tendremos 13 de cada lado. A ver. O sea que aquí tendremos desde este punto hasta este punto. O sea que esa es la anchura del elipsoide. En realidad, como vemos aquí, este elipsoide es el contorno más excéntrico, que si lo hago así. La anchura seguirá siendo la misma al girarlo, pero lógicamente esto se va reduciendo. Entonces este se ve más circunferencia el contorno. Entonces, es verdad que estas elipses son todas proporcionales y no me vale una elipse de aquí. Lo que sí, como siempre es más preciso que hacerlo a mano, lo que puedo hacer para simular una más gruesa es, en vez de coger una elipse así completa, pues desplazarla ligeramente y desplazarla por aquí. Y entonces tengo una algo más ancha, ¿no? Porque claro, no hay ninguna que se ajuste a esto. Como vemos, cuando tiene este diámetro, pues se nos queda un poco estrecha para esos 26 que habíamos cogido, milímetros. Entonces vamos a hacerlo así un poco trampeando, ya que hacer una elipse no es fácil. Bueno, vemos es una elipse que tiene los extremos del eje mayor aquí, en las tangentes, que tiene un polo aquí, el otro polo proyectado aquí, y ahora ya podríamos dibujar ahí las dos secciones. Sabemos que en los ejes de axonometría, si dibujamos ahora aquí la elipse que corresponde a esos dos ejes, vamos a coger bueno, esta se nos queda algo pequeña y esta se nos queda algo grande. Bueno, vamos a coger la que es un poco grande. Bueno, aquí tenemos ya, debe ser tangente, como habíamos dicho, a esta dirección y a esta. Entonces dibujamos, como se nos queda algo grande, intentamos meter el lápiz y aquí igual. Bueno, como vemos esta elipse proyectada en axonometría, tenemos desde este punto hasta este el eje menor. Y el eje mayor ya habíamos dicho que era invariable, correspondía a esta medida. Entonces ya tenemos ahí, aquí serían 2 en el espacio, aquí lógicamente está reducido, mientras que aquí sí que tendríamos 2 unidades en nuestra perspectiva, si estuviéramos trabajando a una escala de manera que... Vamos, quiero decir que sería 2 la medida real, ya que esto es 2 al cuadrado y 3 al cuadrado, que son las medidas de los ejes, como habíamos visto. O sea que en realidad esto sería 2 y esto sería 2. Bueno, tenemos entonces ya aquí, nos imaginamos, podemos hacer las tangentes en el espacio a la elipse, que seguirá esta dirección. Vamos a poner aquí, por ejemplo, del eje X, esta dirección, por ejemplo, del eje Y, y esta para el eje Z.
tenemos ya la sonometría y tenemos que, al proyectar esto siguiendo la dirección del eje Z y esto, podríamos abatir aquí esta figura. Entonces cogemos el centro del elipsoide, el centro O, centro en el punto M, hacemos un arco y pasamos aquí, abatimos esta cara. ¿Qué pasa? Pues es abatir realmente este triángulo. Entonces al hacer el abatimiento aquí, el triángulo queda aquí sobre el plano horizontal y por tanto esta circunferencia la podemos poner aquí. Eso quiere decir que nos da la anchura real del elipsoide. Bueno, pues según eso hacemos el abatimiento. Esto corta en este punto, corta en este punto, hacemos centro en el medio, hacemos la semicircunferencia de centro T y corta al eje aquí. Eso quiere decir que esta cara de la pirámide la hemos abatido, cae aquí. Aquí tenemos el ángulo de 90 y por tanto sabemos que la anchura a partir de aquí es esta circunferencia. Si cogemos la plantilla de circunferencias, sabemos que la circunferencia que corresponde a ese diámetro, pues por ejemplo, es esta. Entonces tenemos, o más bien esta circunferencia. Ahí tenemos ya la circunferencia que corresponde a esa anchura del elipsoide, el abatimiento, y como vemos la medida del diámetro es exactamente igual a la medida del eje mayor del elipsoide. Bueno, decíamos que aquí tenemos la tangente, aquí tendremos la otra tangente siguiendo la dirección del eje Y, y aquí abajo igual en este polo tenemos la dirección del eje X y aquí la dirección del eje Y. Bueno, esto nos sirve para hacer las elipses que entran tangentes por este punto y que luego van a ser tangentes al contorno del elipsoide. Entonces es una elipse que pasa por los vértices de este diámetro conjugado y la otra de este otro. Esos ejes conjugados siempre me los da aquí, me los marca la plantilla. Entonces ahora sí que hay que ajustar. Tendríamos el elipsoide, sería una curva que vendría su sección por el plano YZ, lo vamos a marcar así. Este sería el plano XZ y este sería el XY. Entonces, como no es fácil ajustar, vamos a ir con lápiz. Vendríamos por aquí, entraba por aquí tangente a esta línea, es tangente a la elipse por detrás, luego tangente en esta vertical, ahí tenemos ya un trozo de elipse. Y ahora entra tangente por aquí, es tangente al contorno de la elipse. Y tenemos ya, sale tangente respecto a la vertical por este punto. Tenemos ya la sección elíptica que corresponde, aquí entra tangente a la vertical. Y ahora los ejes de esta elipse, el eje mayor, como vemos, sigue esta dirección. Su simétrico respecto al eje Z nos determina aquí la otra sección del plano XZ, que sale tangente de aquí, de esta vertical, entra tangente por la dirección esta, perdón, y es una curva simétrica de esta respecto al eje Z. Pasa por este punto y ahora aquí pasa por, sale tangente de aquí, pasa por este punto y viene por aquí. Bueno, esas serían las dos secciones del elipsoide que corresponden a, como decíamos, radio 2 y radio 3. Y para que se vea más claro, vamos a marcarlas ahora a tinta. Esto bajaba en una vertical y era tangente ahí. Esto bajaba en una vertical y era tangente aquí. Entraba por aquí tangente a la vertical, pasaba por el polo, era tangente a esta línea y era tangente al contorno de la elipse, el contorno del elipsoide.
y aquí igual. Tangente simétrica de esta curva respecto al eje Z, y viene por aquí y va a ser tangente a la vertical por este punto. Bueno, pues esas serían las dos secciones elípticas de la figura. Con lo cual tendríamos que el elipsoide lo remarcamos bien, el contorno vendría por aquí. Bueno, esto era algo más pequeño, en realidad no teníamos esta curva, ya que decíamos que se achataba, ya que no puede ser igual el contorno de esta figura al contorno de esta, ya que, como decíamos, esta era tal cual, ¿no?, a esta escala, que teníamos que era escala 3/400. O sea que en realidad la figura por cada 3 centímetros tenemos que son 4 metros, ¿no? Y este es el elipsoide. Para que se entienda mejor, ahí tenemos la figura tridimensional. Vamos a quitarle un trozo al elipsoide. Entonces le quitamos aquí un cuarto. Y ahora lo que sí que no lo hicimos, le vamos a quitar este cuarto. O sea que vamos a improvisar nuestra propia escultura. Y al mismo tiempo había que proyectar esta elipse, que sabemos que es una elipse también isométrica, con lo cual es una elipse que viene desde este punto. El semieje menor va a pasar por este punto, el semieje menor por atrás va a pasar a igual distancia respecto al centro, el centro está aquí, entonces a igual distancia va a quedar esto ligeramente por encima del centro. O sea, va a pasar por este punto, este es el centro, y esa va a ser la elipse que tenemos que coger, ya que eran 2/3 del elipsoide. Entonces tiene que ser una elipse tangente que pase por esos dos vértices, por estos dos vértices, el contorno este, sí, el contorno este de abajo, no. Bueno, el de arriba parece que se ajusta a este, le queda el eje mayor. Eso es un problema de que el contorno de la elipse está hecho muy a ojo, ¿no? Entonces, bueno, también lo que sí, esta sección sí que sería, vamos, esta parte inferior sí que sería una elipse isométrica. O sea que en realidad el elipsoide a 2/3 acaba aquí. Y este fragmento sobraría. Entonces decíamos que nos íbamos a quedar con esto de aquí hacia arriba y sabemos que es a 2/3, y al mismo tiempo sabemos también que le íbamos a quitar aquí un cuarto de la superficie total si fuera completa. Perdón, un cuarto del cuadrante este. Sería un octavo de toda la superficie. Bueno, por último, ya para concluir y no alargar más el ejercicio, ahí tenemos el elipsoide. Vamos entonces a darle un poco de sombras, así rápidamente. Entonces oscurecemos por aquí la figura y por aquí. Vamos a oscurecer esta cara, ahí el entrante. Entonces tenemos aquí la superficie esférica, bueno, la superficie curva, superficie elipsoidal, no es una esfera, y aquí la sombra que proyecta esta curva. Entonces la curva sale de aquí, la sombra, y se proyecta, por ejemplo, sobre esta cara. Nos queda sombreado el interior con más intensidad, y ahora aquí tenemos el contorno que deja ahí un tono oscuro. Entonces, bueno, aparte de
ese elipsoide que le faltaban aquí los 2/3, o sea, este fragmento, le hemos quitado también 1/8 de la superficie, lo que corresponde a las trazas, para que se viera mejor la posición de esas curvas elípticas que correspondían a las trazas, ¿no? Esto es superficie curva, habría que sondearlo de forma homogénea. Bueno, pues ese es nuestro elipsoide. Y esta es la curva que en realidad va a corresponder a una escultura que, como decíamos, este objeto está a escala 3/400 y también el dibujo este también lo está. Y al proyectarlo en axonometría esto se reduce según la reducción axonométrica, que quiere decir que si realmente esta medida desde este punto, desde el polo hasta esto, o también si queremos de la elipse total, si lo vemos más claro, desde el punto A hasta el punto B tiene cierta medida, se reduce a esto. Entonces podemos poner la escala de reducción axonométrica es AB, esto queda reducido, vamos a poner A', este punto, hasta aquí, AB'. O sea que la reducción sería A' partido B' dividido entre AB. Eso es lo que realmente se reduce en axonometría. Y lo doy en letras y no en números porque la reducción axonométrica isométrica sobre este eje siempre experimenta la misma. Y si lo cojo en números, como está algo impreciso el dibujo, pues seguro que fallamos. Ahora no me acuerdo cuánto era. No sé si era 1/0,8, no me acuerdo. Pero no sé si aquí lo pondría. Aquí pone 1/1,7. Bueno, quiere decir que en realidad siempre este segmento queda reducido, es lo que corresponde a AB. Y ese es el dato que nos interesa. De este elipsoide cuya ecuación era esta. Y había que cortarlo a 2/3, o sea, coger 2/3 de la altura total. Y era lo que correspondía realmente a esto. Pues aquí, este trozo que es el que proyectamos aquí.